Hoy es un día, continúa siendo esta temporada una temporada y días retadores para el país de Estados Unidos, como es en los casos de muchos otros países, pero ustedes recordarán que la semana pasada hubo el debate presidencial o de los candidatos presidenciales, y hoy es el debate de los que vienen o están postulándose para ser los vicepresidentes. Algo similar como lo pasado, pero ahora es los vicepresidentes. Entonces, lejos estamos nosotros de hablar en cuestión de política. Lo que típicamente hacemos y recomiendo que hagamos, y lo voy a conectar con lo que estamos haciendo en esta mañana con respecto a la interpretación de la Biblia, es precisamente que somos responsables, como seguidores de Cristo, de poder dar o tomar ventaja y poder dar, digo ventaja, pero es la oportunidad más que nada, poder dar una explicación del papel que juega el gobierno ante los ojos de Dios. Es obvio que iniciamos con casa, ¿verdad? En casa, hablando del papel que juega la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros, porque nosotros formamos la iglesia. Entonces, en un momento dado, si no tenemos cuidado, pensamos en organizaciones, lo cuales son iglesia, gobierno, pero se nos olvida que el aspecto personal implica aspecto corporal. Entonces, en la Biblia vemos eso de una manera interconectado. Ahora, menciono todo esto porque esta es una temporada para muchos de nosotros en muchos aspectos, tanto en iglesia como en gobierno, para retomar las conversaciones y redescubrir o reenfatizar, o a lo mejor por primera vez introducir lo que es la perspectiva bíblica de ambas entidades. Y una vez más, esta noche que sea el debate de los que se están postulando como vicepresidentes dentro de los dos partidos que hay aquí, o de los más fuertes que hay aquí en Estados Unidos, hay dos cosas que me llaman la atención y me gustaría que otra vez las conectáramos con lo que estamos diciendo, o lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Uno es de que, como es en cada país, como es en cada experiencia, a nivel gobierno y a nivel de vida, es que ahorita las plataformas que tenemos, y digo plataformas porque tenemos la bendición de estar conectados esta mañana, de maneras que hace 20, 30 años nunca hubiéramos soñado con poder hacer esto de una manera virtual, nos dan la oportunidad no solamente de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, y esta noche va a haber mucha expresión de pensamientos, pero inevitablemente lo que va a suceder esta noche, como sucedió la semana pasada con los que están postulándose como candidatos a la presidencia, y sucede en cada situación, es que las personas expresan sus ideologías, sus cosmovisiones, su entendimiento de la vida. Porque las preguntas y los temas que están sucediendo ahorita en nuestra cultura forzan al individuo a que tiene que expresar lo que realmente cree y lo que realmente es la persona. Entonces, eso es importante porque, una vez más, estos son momentos en los cuales yo argumentaría que como padres, como hogares, como hijos, como hermanos, escuchar o ver estos eventos trascendentales como el de esta noche, es una oportunidad increíble para hablar acerca de las perspectivas de las personas. Otra vez más, aquí no estoy hablando de política, aquí simplemente estoy hablando de cómo la gente expresa y comparte lo que cree y lo que piensa. Entonces, esa es una oportunidad de esta noche que yo argumentaría, y si no lo vamos a ver, tal vez los medios sociales nos lo va a compartir, las noticias, al final hacer un resumen de todo ello, pero una vez más, los valores del individuo salen a flote. La segunda cosa, y aquí es donde me gustaría que pusiéramos atención en esto, uno de los retos que estamos viendo y hemos visto venir y suceder a través de esta revolución moral, no es nada más revolución sexual, pero es a nivel moralidad, lo que ha cambiado a través de los tiempos, es precisamente el ver nuestros gobiernos hacer adaptaciones a los documentos originales cuando se fundaron estas naciones. Cuando piensas en una constitución, cuando piensas en declaraciones de independencia, cuando piensas en los documentos legales, que en aquellos años, en los países donde radicamos, se establecieron, se independizaron, lucharon por las cuestiones históricas, se formaron documentos que constituyeron la nación. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos situaciones donde los temas que se están debatiendo y los temas que están, vamos a decir, que se están jugando, que se ponen al frente de las conversaciones, son temas que si fuésemos y sacáramos de la tumba a los fundadores de nuestra nación o de las naciones, cuando hablamos de la legalización de cosas que estamos haciendo o los cambios o las conversaciones, muchos de ellos, si no es que todos ellos, se nos quedarían viendo y dijeran, ¿de qué están hablando? ¿Otra vez? A ver, ¿cómo va la cosa? En otras palabras, lo que estamos haciendo hoy en día, estamos tomando esos documentos originales
hablando de constituciones de países, y los estamos trayendo a nuestra cultura, y basado a los cambios que estamos viendo y viviendo como generación, estamos forzando temas o estamos forzando inclusive cambios e interpretaciones de estos documentos originales. ¿Suena eso familiar con respecto a la interpretación de la Biblia? Es exactamente lo que hacemos, ¿no es cierto? La única diferencia es que nosotros lo hacemos a lo mejor semanalmente, lo hacemos diariamente cuando estudiamos la Biblia, y si no tenemos cuidado, eso nos pasa a todos hasta cierta manera. Y no solamente con la Biblia, lo hacemos con algo que leemos otra vez en los medios sociales, en las noticias, experiencias, un texto que nos mandan, lo podemos leer de una manera en la cual la persona que nos lo mandó no es lo que quiso decir. Hoy en día tenemos los famosos emojis, que son todas esas figuritas que aparentemente si escribes un texto con mayúsculas, estás implicando un poco diferente si lo escribes con minúsculas. En fin, hay un montón de cosas que influyen en la interpretación de las cosas que vemos, de las cosas que hacemos. Entonces, esta conversación que hemos estado teniendo por las últimas semanas o en este mes, y ya dijo el pastor Hilario, estamos básicamente a 2 miércoles de concluir, esperamos que nos ayude a ver la importancia de retomar esta conversación con respecto a la palabra de Dios, porque importante que es el debate que va a haber esta noche, importante que va a ser quién quede como presidente de Estados Unidos, importante que es lo que está pasando en cada país de donde radicamos y nos conectamos en esta mañana. Es obvio que cuando trata de la autoridad de la Biblia, y no es tanto que sea de más importancia, aunque lo es, y no quiero poner un escalafón o diferentes niveles de importancia. Todo lo que estoy diciendo es que estos documentos, estos escritos de antaño requieren un proceso ético, un proceso bíblico, un proceso de veracidad que nos ayude a corroborar lo que estos autores originales no solamente dijeron, pero implicaron. No solamente lo que implicaron, pero lo que contextualizaron. Entonces, a raíz de ello, y yo les mandé esta mañana sus notas, y si ustedes recuerdan o se han visto, les mandé 2 correos electrónicos. Así es que espero que no sea confuso lo que estoy por decir, pero es que hice un agregado esta mañana. Así es que voy a empezar, si ven en la pantalla, con el video número 12 en lugar del 11. Ahorita me voy a ir al 11, ¿ok? Así es que si tienen el segundo correo electrónico con las notas, sáquenlo tantito, porque es donde estoy. Y la introducción es básicamente lo mismo, nada más hay algunas diferencias, pero es por eso que la importancia de estas 7 preguntas interpretativas que hemos estado enfatizando, que espero que al estar viendo los videos de Dr. Bob Utley en su página de comentario bíblico gratuito.org, espero que estas preguntas interpretativas las puedan identificar en el proceso en el cual él está enseñando la clase. Porque otra vez, ustedes tienen el cuaderno de trabajo, tienen acceso a él, tienen acceso a los videos. Obviamente aquí lo que tratamos es de expander o de tal vez explicar o tal vez contextualizar algunas de estas enseñanzas. Pero las 7 preguntas interpretativas son los que consideramos que deben de usarse no nada más en la Biblia, pero en toda experiencia interpretativa para poder ser fiel a lo que originalmente fue dicho, fue escrito, fue comunicado, fue implicado. Y especialmente para darnos la libertad de cómo traer la aplicación, de tal manera que la aplicación en nuestros días es lo que ayuda a que todo lo que acabo de decir de estos documentos de antaño, y aun si fueran documentos recientes, al momento de aplicarlo, y especialmente para los que tenemos la bendición de poder estar hablando de la palabra de Dios en particular, es que la palabra de Dios lo que hace es que nos lleva y nos mueve a comunidad, nos mueve a una relación unos con otros. Una afirmación que he estado haciendo en los últimos días o semanas es que en la cuestión de doctrina, en la cuestión de teología, en la cuestión de interpretación, lo que produce es un contexto relacional. En otras palabras, lo que no podemos seguir haciendo es simplemente, como lo que estamos haciendo hoy en día en nuestra generación a nivel política, estamos reinterpretando estos documentos de antaño y lo estamos contextualizando de acuerdo a nuestras conveniencias o lo que nos favorece hoy en día, y hacemos un montón de legalizaciones de cosas, cambiamos las leyes para que se acomoden a lo que hoy en día el hombre piensa en medio de su autonomía. No podemos hacer eso ni con cuestiones constitucionales de un país y mucho menos con la palabra de Dios. Y menciono todo eso porque entre más profundizamos nuestro conocimiento, nuestro acercamiento, entre más estudiamos la palabra del Señor y cumple su objetivo, que es el llevarnos al autor de la palabra de Dios, cuando eso sucede, lo que produce es una vida relacional.
A diferencia de decir, me profundizo en la Biblia y me aíslo. Me profundizo en la Biblia y simplemente promuevo, otra vez, y esto suena un poquito crítico, pero promuevo lo que estamos haciendo como países, como gobiernos. Estamos practicando no autoridad, ni siquiera democracia. Yo argumento que estamos practicando autonomía. Porque aun cuando practicamos la separación de la iglesia y el Estado, o la iglesia y el gobierno, trágicamente hoy en día, y voy a hacer una afirmación un poquito difícil, pero la voy a hacer como quiera, es de que ambos, tanto iglesia como gobierno, muchas de las veces no estamos pidiendo separación uno de otro, sino que lo hacemos, nuestra separación es de Dios. Cuando la iglesia trágicamente toma la palabra de Dios y en lugar de ver el propósito por el cual fue dada, crearse y formarse, trágicamente la iglesia ha actuado independientemente del Dios de la Biblia, usando la Biblia convenencieramente. Trágicamente el cristiano continúa en este peregrinar de autonomía donde nadie me dice qué hacer, cómo vivir, es mi vida, es mi cuerpo, en fin, es la historia de no acabar, ¿no es cierto? A nivel gobierno es obvio que estamos bastante emproblemados porque nuestros gobiernos trágicamente, y por eso oramos, por eso seguimos predicando el evangelio, nuestros gobiernos no están pidiendo separación de iglesia y Estado, están pidiendo separación ¿de quién? De Dios. Y es por eso que estamos en problemas serios. Todo esto me lleva otra vez a regresar a la conversación de que necesitamos retomar esto con seriedad. Estas preguntas interpretativas inician una vez más con lo que el autor dijo. ¿Qué es lo que el autor dijo? Y aquí es donde entramos en la crítica textual. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso y profundizarlo en la sección que estamos cubriendo este día. Entonces, número uno es lo que el autor dijo, el autor original, lo que él dijo. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, no es lo que me pasó, no es como fui educado, no es la manera en la cual a lo mejor el seminario al que fui o tal vez quiénes fueron mis padres. Todo eso es válido, todo es importante, pero aquí empezamos con el autor. ¿Qué es lo que el autor dijo? La segunda cosa es lo que el autor implicó. ¿Qué quiso decir con lo que dijo? ¿Por qué? Porque otra vez, en español tenemos dichos como el que del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos a veces, o tenemos situaciones donde sabemos que en un momento dado, cuando hacemos una afirmación, potencialmente la afirmación es para negación, no es tanto para decirle que sí, lo haga la persona. En fin, hay un montón de cosas que tienen que ver entre lo que una persona dice y lo que una persona implica. Eso se aplica en todo tipo de experiencia, en todo tipo de comunicación. Entonces, es importante que después de investigar lo que dijo el autor, hay que investigar o deducir lo que el autor implicó. El tercero de ellos, ahora entramos en la parte donde vemos la contextualización, el paralelismo, especialmente en la teología bíblica. En otras palabras, la palabra teología bíblica es simplemente ver lo que la Biblia dice con respecto al carácter de Dios. ¿Qué es lo que significa teología? O sea, es el estudio de Dios, el estudio de su persona. Entonces, observen que en este caso, en el 1, 2 y 3, estamos en el 3 o letra C, observen que no hemos tocado, no hemos considerado ni hemos preguntado quién es el lector, quién es el intérprete, que en ese caso somos tú y yo. Porque hemos dicho anteriormente esto, una de las cosas que la palabra de Dios hace no es solamente que emana la salvación del hombre, no solamente que es la palabra viva de Dios, que nos salva de una ira venidera, nos salva de la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero la segunda cosa que hace la palabra de Dios es que nos salva de nosotros mismos. Entonces, para mí esto es bastante alentador, ver un método de interpretación en el cual no inicia conmigo. Porque voy a decir una vez más, el reto de cada uno de nosotros no es tanto cuándo buscamos, cuándo nos acercamos. Estoy hablando de cristianos, ¿ok? Cuándo nos acercamos, cuándo buscamos, cuándo estamos en un momento como este, estamos escudriñando la Biblia. El reto es que no es solamente cuándo lo hacemos, pero cómo lo hacemos. Y si no tenemos cuidado, una vez más, regresando a lo que va a pasar esta noche en cuestión del debate, ustedes van a ver esta noche, o van a escuchar, si es que lo llegan a ver el debate, van a escuchar las idiosincrasias de estos individuos desplegarse sin ningún problema, porque los temas que se están tratando hoy en día, desde pandemias, desde racismo, la economía de un país, en fin, tantas cosas que están sucediendo, los temas forzan al individuo a que tenga que expresar lo que esa persona realmente cree y lo que esa persona es. Entonces, una de las ventajas de la Biblia es que cuando yo voy a la palabra de Dios, el yo expresar lo que siento y lo que soy está al final de la conversación, y eso no sé si les alienta o no, pero para mí es algo muy atractivo, porque una vez más, pensando en mi persona, pensando en mí, conociéndome a mí mismo, no me conviene iniciar conmigo.
No me conviene porque una es de que soy un individuo de mucha inconstancia. Soy un individuo que hasta cierta manera dependo de muchas cosas. Dependo de mi contexto, dependo de cómo fui educado, dependo de la falta de educación que tengo, dependo de las experiencias que tengo, de las limitaciones o de los sueños o de los logros que he tenido. Entonces, yo no puedo basar un mensaje eterno y trascendental en simplemente mi criterio. Por eso es que esto es atractivo, porque iniciamos con el autor, con lo que el autor implica, y ahora el número 3, llegamos a la parte en la cual esto que el autor dijo lo vemos contextualizado. Otra vez, los pasajes paralelos en la teología bíblica, que son qué es lo que el autor dijo, ese autor original, en otras partes sobre el mismo tema. Y en este caso estamos hablando de autores que potencialmente escribieron múltiples libros. Estamos hablando de autores que potencialmente tocaron el mismo tema en diferentes pasajes del mismo libro. Entonces tenemos que ver ese paralelismo. La otra cosa es qué dijeron otros autores bíblicos sobre ese mismo tema. Entonces, aquí es donde nos movemos. Vean esto, nos movemos de teología bíblica. Estamos hablando acerca de la doctrina que la Biblia nos presenta, las verdades que la Biblia nos presenta. Ahora, la teología sistemática es simplemente el estructurar o el agrupar o el sistematizar las doctrinas de la Biblia. Entonces, en la anterior estamos guiados por el contenido, en este estamos guiados ahora por un sistema que me ayuda a corroborar lo que el autor original dijo. Escuchen esto, lo que el autor original dijo basado en lo que dijo en otros pasajes o en otros libros, pero ahora involucramos a otros autores originales, que en este caso el común denominador de sus autores es precisamente la inspiración. Creemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos, eso es lo que afirmamos, ¿verdad? Entonces, estos autores simplemente son vehículos inspirados por el Espíritu, de tal manera que en este caso vemos ese paralelismo a través de una teología sistematizada, puesta en un sistema que nos ayuda otra vez a ver la autenticidad de ello. Número que sigue, o letra que sigue, es ahora sí entrar en los destinatarios. Entonces, ya hablamos de 4 cosas. Esta número 5 es hablar ahora de las personas a quien se les está escribiendo estos documentos, esta carta, esta profecía, esta anunciación, cualquiera que sea el caso. Aquí entramos en el contexto histórico y en el contexto literario. Es muy diferente leer la ley en el libro de Levítico que leer a Daniel en el capítulo 9. Lo lees muy diferente. Es muy diferente leer la narrativa histórica de una defensa de la fe que presenta el historiador Lucas en el libro de Hechos que leer, en este caso, tal vez el libro de Apocalipsis. Lo lees muy diferente y la diferencia está en lo que está sucediendo en ese momento. Leer el profeta Amós, a diferencia de leer tal vez el primer libro de Samuel, va a ser diferente la manera en que lo lees. Es el contexto en el cual depende mucho a quién se le escribió, las circunstancias en las cuales se escribieron. Una de las cosas que he enfatizado y quiero recordarles con respecto a este número 5 o letra E es que las primeras 4 cosas que hablamos, lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo el autor en otros pasajes y lo que otros autores están diciendo del mismo tema, estas 4 cosas tienen que ser filtradas a través de lo que los destinatarios entendieron de estas 4 cosas. Entonces, esta es la tarea que el intérprete, y esa es la razón que estamos aquí, que podamos llevar a cabo, de que necesito yo indagar, conocer, estudiar, y por eso estamos aquí, lo que estos destinatarios, a quien se le haya escrito estos libros o estos escritos, ellos entendieron de lo que el autor dijo, implicó, dijo en otros pasajes y eventualmente lo que otros autores dijeron. No, ellos tienen que ayudarnos a entender eso, los destinatarios. Los últimos de esto, y aquí es donde quiero que hagamos un esfuerzo porque, otra vez, esas son preguntas genuinas, son preguntas normales, son preguntas aceptables. Pero si por alguna razón nosotros evadimos o ignoramos estos 5 pasos que estamos hablando, si por alguna razón, aquí está el riesgo. Si ignoramos esto o no lo hacemos un hábito en nuestro estudio de la Biblia, en gradualmente aprender a interpretar no solamente la Biblia, pero todo tipo de información, tener un proceso de evaluación, lo que vamos a hacer es que vamos a caer en situaciones donde tengamos preguntas legítimas, pero nos vamos a acercar a la Biblia para que la Biblia responda a preguntas que potencialmente el autor no se hizo. Potencialmente preguntas o inquietudes que los destinatarios no tuvieron en ese tiempo.
Entonces, cuando hablo de la referencia de lo que está sucediendo en nuestros gobiernos, donde estamos haciendo ajustes o adaptaciones a documentos de antaño, originales, constituciones y cosas por el estilo de los gobiernos, porque la situación ha cambiado, porque queremos legalizar esto y cambiar aquello, otra vez, el problema con hacer eso, escuchen lo que estoy por decir, el problema con hacer eso es que, por lo que entendemos en un documento, en la veracidad de un documento, es que la veracidad está basada en lo que ellos hicieron y creyeron. O sea, ahí es donde inicia la conversación. Todos los cambios que estemos viviendo y experimentando, que en este caso usando la cuestión de nuestra pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Es algo tangible, es real. Y yo estoy consciente que tal vez 1 o 2 generaciones atrás, o las que hayan sido, son pocas las generaciones que han experimentado pandemias. Pero el punto es este. El punto es, y vean la pregunta, porque esa es pregunta que se hacen constantemente, es si esto tiene que ver con el juicio divino de Dios. Entonces, una vez más, ¿existe el juicio de Dios? Sí existe, definitivamente, lo vemos a través de la Biblia. La pregunta es si esta situación que estoy viviendo, que estamos viviendo, está conectada al juicio de nuestro Dios y por qué. Mi invitación, esta es mi invitación, pregunta completamente genuina, válida, y pregunta que potencialmente muchos se hacen, cristianos y no cristianos. Yo argumentaría que esta pregunta la podemos usar como vehículo, no para responderla, pero para indagar en esta palabra de juicio divino y ver lo que la Biblia enseña con respecto al juicio. ¿Cómo es que Dios opera su juicio? ¿Bajo qué preceptos? ¿Bajo qué situaciones? ¿En qué condiciones? ¿Qué son los requisitos? ¿Qué es lo que hace que el juicio de Dios se haga presente? Y nada más así para que quede esto de alguna manera, responder a esto o cómo usar esto en cuestión de mi opinión. El mensaje del juicio de Dios es definitivamente necesario y es bíblico y está por toda la Biblia, el juicio, desde el libro de Génesis, cuando encontramos a Adán y a Eva caer en el pecado y cuando se aparece Dios en la escena, lo primero que trae es juicio, trae su juicio sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el varón. Pero ese juicio está basado en los previos 2 capítulos. Los previos 2 capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, lo que encuentras es gracia. Lo que encuentras es un Dios que no solamente de su beneplácito crea el mundo, de su beneplácito forma lo que tenemos aquí, pero pone a Adán y a Eva no basados en la futura versión de ellos, simplemente, otra vez, por amor a sí mismo, los pone, los crea, no solamente como la corona de la creación, no solamente creados a su imagen y semejanza de Dios, pero los pone como administradores. Entonces, observen que el capítulo 1 y el capítulo 2 es un contexto de gracia. El capítulo 3, por el carácter de Dios, no tanto por lo que hicieron ellos, sin quitar lo que hizo Adán y Eva en desobediencia, pero por el carácter de Dios basado en su misericordia, capítulos 1 y 2, es que Él ejerce, ¿qué cosa? Juicio. Menciono todo esto porque esta pregunta es legítima, pero esta pregunta, si no tenemos cuidado, si la desconectamos de la gracia de Dios, que es lo que Él es. Yo en lo personal creo que Él ejerce juicio, pero Él es amor, Él es gracia. Entonces, estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios, que creo que sucede desde el libro de Génesis, estamos tan acostumbrados a la bendición de Dios que se nos hace normativo, que nos levantamos cada mañana pensando y esperando que Dios nos bendiga. Nos levantamos cada mañana teniendo literalmente esa idea preconcebida que Dios tiene una obligación de bendecirnos, de tal manera que cuando algo sucede, independientemente quién lo causa, automáticamente pensamos en juicio y potencialmente lo es, pero aquí está el punto. La perspectiva cristiana no es la que niega el juicio de Dios, es simplemente la que enseña o predica el juicio como producto de gracia. No sé si me estoy explicando. Porque el punto aquí, otra vez, el juicio es importante y es necesario y es algo en lo cual no podemos evitar, pero ese juicio, y otra vez, aquí este es un lenguaje que a lo mejor para aquellos que están conectados o aquellos que están escuchando o van a escuchar este mensaje, sí, aquí es donde va a ser la diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que no conoce a Cristo, por lo que estoy por decir, con respecto al juicio de Dios. La gente sin Cristo, típicamente, y muchos cristianos también, una vez más, nos hemos acostumbrado tanto a la gracia que la asumimos y en nuestra soberbia la llegamos a demandar. Entonces, cuando esto sucede, la clásica es, si realmente hubiera un Dios, esto no sería el caso. O sea, el ateo típicamente lo que tiene es que está enojado con Dios o con alguien.
Entonces es simplemente ira o es enojo. No es tanto que no crea en Dios o que hay un Dios. Pero aquí está mi punto. Mientras sigamos predicando o sigamos en alguna manera tratar de descifrar estos temas de juicio, de escatología y estar hasta cierta manera con una obsesión en esos temas, por favor escuchen lo que voy a decir, vamos a ignorar que en la interpretación de la Biblia o hablar de el juicio de Dios, la ira venidera, el fin del tiempo, en cuestión bíblica, la escritura escatológica o apocalíptica, como lo queremos llamar, su motor de arranque, por favor escuchen lo que voy a decir, su motor de arranque, la razón que esa escritura en su generalidad fue dada, fue presentada, fue introducida, fue profetizada, la principal es para alentar a una generación de hombres y mujeres que están pasando por extrema persecución. Trágicamente nosotros que hemos estado bendecidos y somos bendecidos y típicamente no estamos atravesando extrema persecución, cometemos el error de leer literatura apocalíptica, literatura escatológica, y como estamos tan distantes de conocer el sufrimiento que ellos, los destinatarios, otra vez, los destinatarios vivieron o estaban viviendo, se nos olvida la importancia de esa literatura en cuestión de continuar, de no rendirse, de no tirar la toalla, de entender que aun cuando la situación no está mejorando y no va a mejorar, estoy hablando de este tipo de literatura, estoy hablando de estos libros, otra vez apocalípticos, es ahí donde el apóstol Pedro, donde Juan, todo este tipo de literatura, lo que están haciendo es recordando a los cristianos, al pueblo de Dios, que aún en medio de lo que se considera irreversible y pérdida, el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, va a decir: para mí el vivir es Cristo, y lo que el mundo considera pérdida, para mí ¿qué es? Es ganancia. Entonces, es simplemente que esta literatura, una vez más, fue dada principalmente para alentar a la iglesia o al pueblo en tiempos de necesidad. Si nosotros simplemente imponemos nuestra idea preconcebida sin considerar estos 5 puntos que acabo de explicar, una vez más, vamos a ignorar eso. Somos la generación, una vez más, que este tipo de preguntas, si no tenemos cuidado, exponen que estamos acostumbrados y demandamos que si hay un Dios, tiene que bendecirme. Él existe para mi beneplácito. Él existe para que nada me pase mal. Él existe, y empezamos a sacar nuestras conclusiones. Vean lo que voy a decir. Aquí está el riesgo, aquí está el problema. Y otra vez, este es un mensaje que tenemos que predicar y tenemos que enseñar. Al final de la conversación, de todo lo que acabo de decir, aquí es donde termina la plática. ¿Cuándo? No sí, pero ¿cuándo se presenta una pandemia? ¿Cuándo se presenta lo nunca antes pensado? ¿Cuándo alguien no lo causa o lo causamos por nosotros mismos? Cualquiera que sea el caso. Cuando pasa lo trágico, si el contexto y la perspectiva fue lo que acabo de describir, en cuestión de gracia, que la demandamos y todo eso, traducimos los eventos como si Dios es injusto. Porque una vez más, porque si existiera Dios, no, o sea, y estoy hablando desde que el domingo en la mañana nos levantamos y nuestro hijo menor está en la Universidad Bautista de Dallas y se acaba de ingresar apenas en agosto, 18 años de edad, y aparentemente 5 estudiantes de la misma escuela, mi hijo no estaba incluido, salieron del campus de la escuela y tuvieron un accidente automovilístico, y 2 señoritas recién ingresadas fallecieron instantáneamente, aparentemente, el domingo en la madrugada. Entonces, ¿cómo procesas como padre, como hermano? Y aquí es donde creo que otra vez esos temas son extremadamente importantes de hablar, porque esta es la realidad del mundo en que vivimos. Y aquí es donde voy. Yo siento que mucha gente aquí se confunde y trata de ver esos eventos o los eventos en la vida, una pandemia, en cuestión de la predestinación, y batallamos con ese tipo de temas de predestinación cuando realmente el tema es providencia, no es tanto predestinación. Pero bueno, otra vez, son temas que son requeridos, que son necesarios hablarlos, y escuchen lo que voy a decir. La iglesia es responsable de saber dar una respuesta, de saber presentar el evangelio en momentos como estos. Otra de las preguntas, y simplemente son preguntas contextuales que se han hecho otra vez, todo lo que está sucediendo en nuestra cultura. Sí, la pregunta es si estamos ya ante el fin del mundo. Una vez más, son preguntas legítimas, pero esto que estamos preguntándonos aquí son cosas que potencialmente las conectamos con ellos. Otra de las preguntas que me encanta que se han hecho es cuál debe ser la cosmovisión de todo cristiano en este tiempo en cuanto a la segunda venida de Cristo. La respuesta a esa pregunta son las primeras 5 preguntas. Con respecto a la segunda venida de Cristo, el trabajo mío, mi cosmovisión es la que
el autor original me revela, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes, lo que otros autores dijeron del mismo tema en los pasajes y lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y otros autores dijeron. Ese es donde está la autoridad de la palabra de Dios. Escuchen lo que voy a decir. No en mis inquietudes de lo que es la segunda venida de Cristo. Por favor, esto que estoy por decir es importante. Si están tomando nota, esto necesitamos escribirlo. Es obvio que la segunda venida de Cristo en tiempos como estamos viviendo sale a flote constantemente. Necesitamos predicarlo porque la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Pero una vez más, si no consideramos estas preguntas interpretativas, lo vamos a basar en los eventos que están sucediendo, los sucesos que son trágicos, que son, necesitamos orar por la península de nuestro México siendo golpeados por este huracán que aparentemente es inevitable, va a pasar por ahí. Estamos viendo estas manifestaciones trágicas y devastadoras. Vean lo que voy a decir, por favor. Sin minimizar lo que está sucediendo, sin minimizar los eventos que estamos viviendo, acordémonos que el epicentro del cristianismo no es tanto la segunda venida, pero es la primera venida. Y digo la primera venida de Cristo porque es en la primera venida de Cristo donde encontramos la salvación. Es en la primera venida de Cristo donde encontramos la redención. Es donde, sí, la segunda venida es simplemente donde Él viene a enderezar las veredas, a traer juicio ante todos y simplemente llamar justos y pecadores y se acabó la fiesta. En otras palabras, si Cristo se aparece dentro de los próximos 5 minutos o 2 días o 7, lo que sea, ¿sí? Ya esta conversación ya no tiene sentido porque ya no hay oportunidad de arrepentirnos. Pero ahorita, sí, el epicentro del cristianismo está basado en la encarnación del Dios de la Biblia que habitó entre nosotros y que toda su perfección, toda su justicia, toda su obediencia ha sido transferida a la iglesia. De tal manera que esa su iglesia, sí, en momentos en los cuales anhelamos, y otra vez, hablando de escatología, hablando de literatura apocalíptica, anhelamos su segunda venida, ¿sí? Su segunda venida tiene que estar filtrada a través de la primera venida. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Y esto que estoy por decir es un poquito injusto, porque realmente no está conectado, pero como quiera voy a forzar un poquito la conexión. En el Antiguo Testamento, específicamente en cuestión de profecía, si pudiéramos usarlo como analogía con lo que estoy diciendo, en el Antiguo Testamento estaban tan absorbidos con escuchar profecía, con escuchar voz de Dios, sobre todo en cuestión del futuro, en cuestión de la predicción de las cosas, a expensas de no renovar o de no restaurar o de no reformar su presente. Entonces, querían escuchar de profetas que les hablaran de las promesas dadas en el pasado a Abraham, a Isaac, a Jacob y los pactos incondicionales y todo ese tipo de cosas, pero vivía el pueblo de Dios desenfrenadamente. Entonces, una vez más, esta pregunta es legítima, es importante, es necesaria, pero desde el momento en el cual la pregunta involucra la palabra cristiano, esa palabra automáticamente implica que la perspectiva de ese individuo o de esa familia o de la iglesia o de esa comunidad cristiana, ¿sí? Es simplemente que procesa los eventos del presente a través de la primera venida. Es obvio que el futuro le pertenece al Señor y el futuro no es un evento, el futuro no es un lugar que evadimos, infierno, o un lugar al que vamos. El futuro es una persona, es Cristo, ¿verdad? Quien viene es Cristo. Con el que vamos a reinar es Cristo. Entonces, eso es importante, pero el decir que somos cristianos en un tiempo en el cual, otra vez, estamos viviendo situaciones difíciles, tenemos que procesar los eventos a través, por favor, una vez más, a través de la primera venida de Cristo. Y yo, otra vez, este es simplemente tal vez un poquito de prejuicio, un poquito de frustración, pero yo encuentro, como en el Antiguo Testamento, una generación de cristianos hoy en día que es obvio que estamos abrumados por la incertidumbre, estamos abrumados por la realidad del dolor que hay, que es tangible y que no lo minimizo, pero siento que nuestra curiosidad o siento que nuestra obsesión por la segunda venida es a expensas de no reformar nuestro presente en obediencia, en sumisión, en entender que todo lo que Cristo hizo, dijo, habló, experimentó, su obediencia ha sido acreditada, imputada, transferida a la iglesia hoy en día y no lo estamos usando. Este tipo de metodologías de interpretación, espero que eso ayude a navegar ese tipo de cosas. La otra cosa es, ahora sí, llevar la cuestión de la aplicación de todo ello, porque siento que las preguntas previas hablaban de aplicar, de la aplicación, y una vez más, son preguntas legítimas, pero no podemos seguir predicando. Escúchenme por favor, pastores, diáconos,
miembros de iglesia, cristianos, amas de casa, hombres de negocios, escuchen lo que voy a decir. No podemos seguir predicando o no podemos seguir tolerando predicación que su motor de arranque sea la aplicación. La aplicación de la Biblia es importante, es necesaria. La aplicación de la Biblia es el producto, fluye de las primeras 5 preguntas. Por eso dije al principio que teología o doctrina se traslada en algo relacional. De nada me sirve profundizar y conocer la doctrina y el hebreo y el griego y todo eso y profundizarme y no saber qué hacer con ello. O sea, en otras palabras, de nada me sirve hacer todo ese trabajo y si no me lleva a obediencia. Obediencia es evangelio en comunidad. Obediencia es simplemente recordar que el Dios que es trino, que vive en comunidad, Él ha transferido esa comunidad a nosotros. De que lo que radica en nosotros no es simplemente un deseo de obedecer a Dios. Lo que radica en nosotros es la comunidad, es esa relación perfecta de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es lo que produce la salvación en el hombre. En otras palabras, esa obediencia de Cristo, en la cual satisface las demandas del Padre, es lo que todo aquel que ponga su confianza en la confiabilidad de esa relación será salvo. Trágicamente lo hemos traducido y decimos, va a ser salvo el que cambie su conducta, el que deje ciertos hábitos, el que empiece, y empezamos a hablar de todas las cosas que tenemos que hacer. Una vez más, nada malo con vivir, con hacer, con mejorar, con crecer, con avanzar. Nada malo con eso, pero este no es el evangelio. Sí, el evangelio está basado, una vez más, en la relación perfecta de un Dios que es trino. Son 3 personas en una sola esencia, imputada, acreditada, activada, regenerada en nuestra vida, esa experiencia de regeneración, de tal manera que ahora, una vez más, doctrina, profundidad del evangelio, predicación del evangelio, siempre produce la aplicación. Entonces, hasta cierta manera, la letra F y la letra G, que es lo que sigue, que es la aplicación, debe de ser simplemente el flujo de ello. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El reto que tenemos hoy en día es que típicamente lo que escuchamos, típicamente lo que estamos viendo, las conferencias, los estudios que atraen mucha gente, es el tipo de experiencia o de conferencia o de predicación que su motor de arranque es la predicación, es la contextualización. El motor de arranque es el que se enfoca en responder a estas preguntas. Y una vez más, yo no tengo problema con las preguntas, yo tengo esas preguntas, yo tengo esas inquietudes, yo soy parte del sistema y soy afectado por el mundo en que vivo, pero mi esperanza no está en que alguien me responda a esas preguntas. Mi esperanza está en el Dios, escuchen lo que voy a decir, en el Dios que nos diseñó para hacernos esas preguntas. Pero el hecho de que Él nos haya diseñado para hacernos las preguntas que nos hacemos, eso no implica que Él simplemente sea un sirviente que simplemente me diseñó y que ahora Él tiene una obligación de responderme a esas preguntas, porque esta es la realidad. Una vez más, hablando de literatura apocalíptica, de literatura escatológica, hablando del libro de Job, es obvio que Dios no tiene ninguna obligación en responder a mis preguntas. Él no tiene ninguna obligación. ¿Por qué? Una vez más, porque el Dios de la Biblia ha hecho, sigue haciendo, se ha manifestado a través de gracia. Y voy a recordar esto a cada uno de nosotros. La gracia, un requisito para experimentar la gracia, un requisito para experimentar la misericordia, porque pienso que es lo que estamos buscando en esas preguntas. Estamos buscando respuestas que nos traigan un final feliz, que nos den un cierto tipo de paz y todo eso que es la misericordia de Dios. Escuchen lo que voy a decir. La misericordia y la gracia no se puede demandar, tiene que ser voluntaria. Lo interesante de esta conversación, y por eso hablo acerca de la obsesión que tenemos del futuro y la incertidumbre del regreso de Cristo, o en incertidumbre en que no sabemos cuándo ni cómo y todos los detalles que quisiéramos saber, y lo hacemos a expensas de una reforma en el presente, es que cuando hablamos de gracia, a través de las edades, a través del Antiguo Testamento, Dios manifestó su gracia dando su ley, Dios manifestó su gracia dando pactos, Dios manifestó su gracia a través del remanente, Dios manifestó su gracia a través inclusive de su juicio, a través de su juicio mandó su gracia. Vean tantito. En el tiempo apropiado, dice la palabra de Dios, ya no tanto que nos dio a un sacerdote, nos dio a un profeta, nos dio a un rey. Dice el libro de Hebreos que en el pasado a nuestros padres habló a través de los profetas, pero en nuestros días ha hablado a través de su persona. Entonces, la gracia de Dios se manifestó, caminó entre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos. Sí, la gracia es una persona. Quien salva es Cristo y está accesible a nosotros. Pero como seres humanos y cristianos estamos tan dependientes de circunstancias que, una vez más,
Cuando pensamos en Cristo, pensamos en un evento histórico, lo celebramos en Navidad, lo celebramos en Semana Santa, o pensamos en una experiencia histórica cuando entregué mi vida a Cristo. Pero hoy en día, esa experiencia tiene casi nada o está completamente obsoleta de mi situación, donde ahora dependo de circunstancias. Y por eso tengo este afán de que siempre quiero buscar iglesias, conferencias que me ayuden a resolver la situación que tengo económica y de mi familia y todo eso. Y una vez más, no estoy en contra de la situación que estamos viviendo, simplemente que estoy diciendo que en un momento dado, esto que está enfrente de ustedes con respecto a la aplicación tiene que ser el producto, una vez más, el producto del Evangelio. El Evangelio produce eso, de tal manera que la última es simplemente llevar a cabo este mensaje a la vida personal, lo que llamamos implementación y devoción personal. En la cuestión de la segunda venida, y otra vez regresando al autor original, regresando a los destinatarios, todo eso, cada vez que encontramos en la Biblia ese deseo, esa pasión del retorno de Cristo, de la segunda venida, que entre paréntesis somos responsables de predicar por 2000 años. Todos debemos de predicar la segunda venida de Cristo con una certeza, porque no es si viene, es simplemente que viene, ¿verdad? Entonces Cristo viene. El reto es que en 2000 años solamente una generación, y el resto que nos queda en este mundo de vida, solamente una generación no solamente lo va a predicar con certeza o afirmándolo con la certeza de que viene, pero una generación lo va a predicar como una realidad. Como una realidad. ¿Por qué? Porque solamente va a venir en una generación. Entonces, en la generación de la Biblia o generación de esta audiencia, en este caso del Nuevo Testamento, lo que vamos a encontrar en esa urgencia, y aquí es donde lo que estás mencionando de algunos pastores cuando hablan de eso, lo que acabo de decir, esos temas escatológicos, apocalípticos, segunda venida y cosas por el estilo, el filtro de ello es autoría inspirada, porque creemos que el Espíritu Santo es el que está hablando, el que está guiando esas conversaciones a través de autores, hablando a una generación de hombres y mujeres que su condición es extrema en padecimiento, en persecución. Y por favor escuchen lo que voy a decir. Si estas generaciones no mantienen la perseverancia de los santos, que es uno de los temas que necesitamos seguir hablando o predicando, la perseverancia de los santos, el Evangelio potencialmente no llega a las siguientes generaciones. Y es obvio que estoy hablando dentro de los designios de Dios, dentro de la providencia de Dios, pero todo lo que estoy haciendo desde el componente humano, si estas generaciones, si estos apóstoles, si estos autores de la palabra del Señor no predican ese mensaje, no alientan a la iglesia, no hacen las afirmaciones y la escatología que están predicando en un contexto donde la cosa va hacia abajo, en persecución, donde la cosa no está mejorando, otra vez, potencialmente el evangelio es demasiado frágil, la cultura, el gobierno, los movimientos, sectas, doctrinas pudieron haber sofocado el evangelio en el sentido de apagarlo en ese aspecto. Y otra vez estoy hablando desde la perspectiva que Dios, Él cumple sus planes, ¿verdad? Simplemente estoy hablando de la perspectiva humana. Entonces, menciono todo eso porque, otra vez, pensar en una generación de hace 2000 años que perseveró, y este es un mensaje que creo que necesitamos escuchar otra vez, la generación de hace 2000 años, la iglesia perseguida, la iglesia en extrema persecución de hace 2000 años que perseveró viendo la persecución interna que había en las iglesias. Cuando ustedes leen el mensaje de Juan a las 7 iglesias y la manera en que les habla en el libro de Apocalipsis, es obvio que no eran iglesias modelo. No eran iglesias que uno hubiera querido ir a pastorear o que uno hubiera querido a que nos fusionáramos y trabajáramos juntos en obra misionera, porque eran iglesias que, en fin, por donde quiera que veas las iglesias disfuncionales, que es la historia de nosotros, ¿no es cierto? Pero aquí es el punto. Esa perseverancia de los santos está basada exclusivamente como fue la salvación de los santos. Si piensan en cuestión de salvación, la salvación del cristiano, del hombre, está basada en la obra exclusiva de la misericordia, de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo hace, actúa, opera en el corazón del hombre. Trae la regeneración y esa regeneración produce lo que es el regalo de Dios, que es la fe, con la habilidad que le da de creer que Dios es creíble, que Dios es confiable. Eso es salvación. Ahora, vivir como tal y terminar la carrera, como dice el libro de Hebreos, y terminar la carrera de tal manera que esa perseverancia sea el despliegue, sea
sea el estandarte del llamamiento que Dios ha puesto en nosotros, escuchen lo que voy a decir, así como en la salvación está basada en la gracia de Dios y que en la salvación mi contribución fue básicamente mi pecado, porque esto es lo que yo contribuí, mi maldad, mi pecado, o sea, reconocí que soy lo que Él dice que soy. Entonces, eso es lo que pasó en la salvación. En la perseverancia está basada en el Dios que preserva. Entonces, no quito absolutamente nada de la confesión que hicimos cuando creímos, porque es obvio que esa confesión es parte de la expresión de haber sido creados a la imagen de Dios, que tenemos la habilidad de decidir. El hombre nunca perdió su habilidad de decidir. Es simplemente que en la regeneración fue, ¿cuál es la palabra? Empoderado, tuvo la capacidad de decidir a favor del evangelio, porque anteriormente estaba muerto en pecado, no podía decidir por Dios. Ahora, como seguidor de Jesús, el hombre continúa teniendo su habilidad de decidir. Entonces el libre albedrío nunca es violado, es simplemente que en su misericordia el Señor, esta perseverancia, por lo que entendemos ahora que vemos estos escritos, estos libros, otra vez apocalípticos, escatológicos y en el Nuevo Testamento en general, vemos esta perseverancia como el producto de ¿qué cosa? Del Dios que en su misericordia, porque es la misericordia de Dios, la cual es voluntaria, no la podemos demandar, decidió preservar a aquellos que manifestaron su preservación a través de perseverancia. Entonces, todo esto lo menciono porque, otra vez, cuando hablamos ahorita del comentario que hiciste, hermano, acerca de la predicación y la evangelización y cosas por el estilo, yo argumentaría que en cuestión de evangelización tenemos que evangelizar con el fin en mente. No evangelicemos nada más haciendo o automáticamente asumiendo que el principio de la experiencia se convierta en el fin. ¿Qué estoy diciendo? Que el punto de la evangelización o de la salvación no es simplemente pasar de muerte a vida. Es pasar de muerte a vida y vivir como tal hasta el final. Porque si no, vamos a hacer esta experiencia de salvación la meta. Y la meta no es ser salvo. La meta es ser el vehículo de salvación. La meta es perseverar hasta el fin. Para que a través de nuestra perseverancia, basada en qué cosa? En la preservación de Dios, es que otros vengan al evangelio. Porque es lo que acabas de decir. Conforme otros vienen al evangelio, es que es la promesa de que Cristo viene, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que escuchar el evangelio. Entonces, una cosa con otra. El único problema es que hoy en día, otra vez, y esta conversación la tuvimos hace algunos días con algunos pastores, por alguna razón seguimos predicando el evangelio como que si le decimos a la gente que nos hacen un favor en aceptar a Cristo. Predicamos el evangelio, evangelizamos como que si les estamos rogando. Otra vez, es como que si nos hacen un favor de venir a Cristo y cuando perpetuamos esa mentalidad, es obvio que simplemente estamos, porque no cuestiono la salvación de nadie, estamos fomentando, discipulando y creando una mentalidad en la cual tú puedes seguir siendo egocéntrico, tú puedes seguir viendo tu vida como el eje del universo. Simplemente ven a Cristo, pero trae esa mentalidad aquí a la iglesia, al fin que no tienes que deshacerte de esa mentalidad, no tienes que creer en esa sustitución, en esa obra de transferencia, en esa obra donde literalmente fue una transferencia dual o mutua, donde tú transferiste tu pecado a Cristo o tu egocentrismo a Cristo, y es lo que lo lleva a la cruz ese viernes, ¿verdad? Nuestro pecado, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, y Él transfiere su justicia. Eso no tenemos que predicarlo. Hemos predicado un evangelio de que realmente lo que la iglesia necesita, vean lo que voy a decir, lo que la iglesia necesita es una mejor versión de ti. Entonces, por eso necesito que dejes de hacer este tipo de cosas, porque si no, no puedes ser miembro de la iglesia. Necesito que creas lo que predico cada domingo, porque si no, no vas a entrar aquí en el club social que tenemos. Entonces, cuando tú vienes y te unes a la iglesia, lo único que necesitamos es que evites esto y hagas esto. Otra vez. Estoy a favor de las cosas que necesitamos dejar. Estoy a favor de ciertas cosas que necesitamos adoptar. Pero esa no es la salvación. La salvación es exclusivamente la gracia que produce una transformación en el corazón del hombre, y la salvación es la preservación de Dios que se manifiesta ¿en qué cosa? En perseverancia. Si pudiéramos retomar esa conversación una vez más, ayudaría mucho en cuestión de poder verla como un estilo de vida que eventualmente se traduce de una manera personal y colectiva, especialmente en la interpretación
de la Biblia. Ok, rápidamente, en sus notas. Ahora sí, me estoy regresando al primer PowerPoint, al primero que les mandé, y yo sé que está un poquito confuso, pero el email donde les mandé el enlace para Zoom ahora, esas son las notas, ¿ok? Y ahorita me voy al otro email porque yo me revolví con algunas notas, pero ese fue mi error. Así es que una visión completa con respecto a paradojas bíblicas. Espero que esa palabra paradojas, que a veces suena como contradictorio, la Biblia presenta sus verdades típicamente de esta manera, y eso es retador. Por lo tanto, rápidamente esta perspectiva, dice el Dr. Bob Utley, que ha sido para mí la más útil en lo personal, como alguien que ama y confía que la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que si regresamos a las preguntas que la gente tiene hoy en día, si regresamos a la necesidad que hay, si regresamos a la depresión, si regresamos a la ansiedad, si regresamos otra vez a lo que consume la atención de la gente hoy en día, ok, tenemos que ser misioneros y tenemos que estar conectados con la realidad del mundo. Ahora, después de que lidié con las 5 preguntas interpretativas, las primeras 5, que terminó con los destinatarios, cuando lidié con ello, porque es donde empezó el sermón, es donde empezó el estudio bíblico, ahora ya estoy en el proceso, o estoy en la cuestión de lidiar con la disyuntiva de la vida, con las curiosidades, con las situaciones, en fin, todo lo que está pasando. Observen lo que va a suceder aquí. El punto aquí no es tanto buscar pasajes, buscar mensaje, buscar palabra de Dios que responda a las preguntas. Ese no es el punto. El punto es que en medio de esta realidad tangible, palpable, este luto, esta experiencia hermosa que estamos teniendo, cualquiera que sea el caso, es traerlo a someterse a lo que la Biblia dice. Ese es el punto. Esa es la predicación. La predicación es simplemente traer al individuo, traer a la familia, traer a la iglesia a someterse a lo que la Biblia dice. Es obvio que estamos predicando o luchando contra corriente porque típicamente es a la inversa. La iglesia, la gente cuando viene a un culto, cuando escucha la palabra de Dios, es obvio que tiene curiosidad, es obvio que tiene cualquiera que sea la razón o el motor de arranque porque lo hace, pero la mentalidad preconcebida, la idea preconcebida es encontrar a una Biblia, a un Dios, a un ser supremo que venga y simplemente me ayude a responder a mis necesidades. Eso no va a suceder. Eso nunca ha sucedido. Y menciono todo esto porque ahí es donde entra el trabajo del comunicador. Es obvio que es la obra del Espíritu Santo, pero ahí es donde, y esto no va a ser muy alentador, ahí es donde vemos a los profetas, empezando en Moisés, en la zarza ardiendo y teniendo su experiencia de llamamiento, y donde cada uno de estos personajes, cada uno de estos profetas, literalmente se oponen y resisten el llamamiento. Porque hacer esto que acabo de mencionar, o sea, si somos honestos, yo no lo quiero hacer. Yo estoy a favor de servir, de predicar, de ir, de venir, de subir, de plantar iglesias, eso, siempre y cuando es obvio que el Dios de la Biblia sea como yo piense, como yo tenga mi trasfondo. O sea, ¿sí me explico? Entonces, a donde voy es esto, es de que simplemente esta tarea, otra vez, de la predicación, del estudio bíblico, es movida, es guiada por el Espíritu Santo. Menciono todo eso porque las habilidades de uno son importantes, la capacidad de uno de comunicar, el conocimiento que uno tiene, en fin, todo es importante, y por eso uno tiene que continuar, como dice mi hermano Turcot, afilando el hacha en cuestión de las habilidades que tenemos. No creo que es una u otra, pero en un momento dado tenemos que lidiar con esta verdad, de que escuchen lo que voy a decir, cuando la iglesia, cuando el estudio bíblico, cuando el intérprete se somete a las primeras 5 preguntas interpretativas, lo cual se somete a otra vez al mensaje original, independientemente de mi condición, cuando sucede, el primer reto que vamos a encontrar es esto que está aquí, que típicamente la Biblia presenta la verdad en paradojas. Parecen contradicciones la manera en que la Biblia presenta. Entonces, ahí es donde suena un poquito difícil, y ahí es donde está la labor del predicador, del comunicador, de hacer su tarea, de llevar a cabo este proceso como un estilo de vida, de tal manera que el momento de la predicación, la ventana que tengo de 35 minutos, lo que predique, 40 minutos, lo que sea, ¿sí?, sea una ventana que sepa aprovechar el tiempo al máximo, donde yo no negocie lo que hemos hablado como partes no negociables. Esto implica que en el intento de tomarme la Biblia en serio, o de tomar la Biblia en serio, se volvió obvio que diferentes textos revelan la verdad en formas selectivas, no sistemáticas. Una vez más, hay ciertos textos que revelan la verdad de Dios en formas selectivas y no tanto sistemáticas. Esto implica que un texto inspirado, vean esto, no puede cancelar o depreciar otro texto inspirado.
¿Qué estamos diciendo? Y otra vez, él en el video 12 dio ejemplos, y no sé si lo recuerdan o lo vieron, pero si van a las notas, y yo lo tengo en las notas al final, así que al final lo menciono otra vez. Pero el libro de los Hechos narra diferentes experiencias de salvación. Y digo experiencias donde algunos hablaron en lenguas, algunos fueron bautizados en el Espíritu, otros fueron bautizados en agua, otros no tuvieron ninguna manifestación, simplemente creyeron. Y menciono todo eso porque la salvación es solamente una experiencia, pero estoy hablando de manifestaciones que sucedieron circunstanciales. ¿Qué estoy diciendo? Que aparentemente lo que no podemos hacer, y creo que eso lo mencioné anteriormente, lo que no podemos hacer es usar exclusivamente el libro de los Hechos, como el patrón o el manual de la doctrina del Espíritu Santo. Yo creo que la enseña el libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos no presenta consistencia en las experiencias o manifestaciones del Espíritu Santo. De tal manera que cuando vemos otra vez esas líneas evangélicas o de las iglesias o denominacionales con respecto al Espíritu Santo, si ustedes observan su teología, su interpretación, típicamente van a los pasajes de Hechos que hablan exclusivamente de lo que ellos creen o practican, lo hacen a expensas del resto del libro de los Hechos, del resto del Nuevo Testamento y del resto de la Biblia. No sé si eso ilustra lo que estamos tratando de decir, pero cuidado con hacer ese tipo de prácticas, porque aquí es donde encontramos esa situación donde algunas veces es selectiva la manera en que lo presenta, algunas veces es sistemático la manera en que presenta ciertas doctrinas, pero al final del asunto, por eso está en signos de exclamación, un texto inspirado no puede cancelar, opacar, desligar otro texto inspirado. No podemos encontrar eso, ¿sí? La verdad llega por medio del conocimiento ¿de qué cosa? No de un texto, de todas las escrituras. Y cuando hablamos de todas las escrituras, es obvio que no solo algunas fueron inspiradas, pero basado en 2 de Timoteo 3:17, es que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, una vez más, no podemos escoger, no podemos enfatizar, no podemos simplemente cuando hablamos de predestinación y hablamos de calvinismo, armenianismo, otra vez, no podemos simplemente decir sí al calvinismo, no al armenianismo, o sí a la soberanía de Dios y sí al libre albedrío. O sea, ese tipo de conversaciones, otra vez, no nos llevan a nada bueno cuando escogemos lo que nos conviene. Si la Biblia presenta la verdad en este tipo de paradojas, en este tipo de expresión donde crea una tensión, donde muchas veces no es blanco y negro, pero es color gris, porque involucra una tensión. Una vez más, el ejemplo que acabo de dar del Espíritu Santo y cómo obra en el libro de los Hechos. O sea, tenemos que tener cuidado con ello. La mayoría de las verdades bíblicas, sobre todo en la literatura occidental, se presenta en pares dialécticos. Hay otra vez esa cuestión de paradojas que recuerda que los autores del Nuevo Testamento, con la excepción de Lucas, son pensadores hebreos escribiendo en el griego de la calle, en el griego común. Entonces, eso automáticamente crea y va a crear una tensión. Tenemos que tener cuidado que en momentos como estos... Sí, háblame. Háblame. Sí lo es oriental. Es error de traducción. Gracias por recordarme de eso. Es oriental. No es, occidentales somos nosotros. Orientales son ellos, en aquel lado del mundo y en aquel tiempo de la historia. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que típicamente, si esto fuera de la literatura occidental, nosotros típicamente no escribimos cosas donde hay ese tipo de paradoja o de tensión. Nosotros típicamente nos gusta pensar lineal, nos gusta pensar cronológico, nos gusta pensar blanco y negro. No me des cosas en medio, o es uno o es otro. No es típicamente la manera en que la Biblia va a presentar sus verdades. Por lo tanto, esa literatura de sabiduría y la literatura poética, hablando del Antiguo Testamento, presenta la verdad en líneas paralelas. Hay un paralelismo. Cuando leen el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, los paralelismos como antítesis funcionan como la paradoja. Y otra vez, si podemos tocar algunos de sus libros en particular y a profundizarnos en ellos en los próximos cursos, vamos a ver esto en detalle. Este tipo de paralelismo funciona como los pasajes paralelos, ese tipo de sistema que estamos hablando. De alguna forma, ambos son igualmente verdaderos. Estas paradojas son incómodas para nuestras queridas tradiciones, en este caso occidentales.
O sea, de dónde venimos, de dónde... eso es difícil para nosotros leerlo y ver todo esto. Aquí están algunos ejemplos de ello, lo que acabo de decir: predestinación con libre albedrío, seguridad del creyente con la necesidad de perseverancia, la cuestión del pecado original contra la cuestión del pecado, y no sé si esta palabra está bien traducida, pero es la cuestión del pecado de la voluntad del hombre. Entonces, ciertamente Adán nos ha heredado, nos ha imputado, nos ha transferido su pecado, pero es obvio que el hombre por sí mismo también peca, ¿verdad? O sea, es ambas. No podemos nada más decir, peco porque soy hijo de Adán. No. Pecamos porque, realmente pecamos porque somos hijos de Satanás. Esa es la razón que pecamos, porque tenemos una obligación legal de pecar en cuestión al no conocer a Cristo. Por eso es que en Romanos, en Pablo, va a usar esa analogía, esa expresión del divorcio, de la cuestión de contrato roto entre un esclavo y un amo, donde cuando es libre hay una legalidad que es libre, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra libertad del pecado implica sujeción a Cristo. Una vez más, libertad del pecado es para sujeción a Cristo. Entonces, en lugar de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Esta esclavitud es desde una terminología legal, no es en una terminología de conducta. Produce una conducta. En este caso, produce rebeldía, produce todo lo que estamos haciendo. Entre paréntesis, una cosa que quiero nada más hacer referencia rápidamente en cuestión del pecado original. Importante que es reconocer la rebeldía de Adán, lo que ha sucedido, y la cuestión del hombre, de su propensidad y de su pecado a través de su propia voluntad. Recordemos que este pecado adánico que fue transferido no está basado necesariamente o exclusivamente en lo que Adán hizo, que fue obviamente trágico, lo que Adán hizo en rebeldía. Y cuando digo Adán, estoy hablando del hombre, estoy hablando de la situación, ¿verdad? No estoy hablando de él nada más, estoy hablando de la humanidad, lo que se hizo al principio, el caso de Adán y Eva. Pero estamos hablando de a quién o contra quién se hizo. Entonces, la magnitud de revelarnos ante la magnificencia, ante la grandeza, ante la gracia de Dios, su efecto de dominó es tal, es masivo, que afecta al resto de la humanidad. No sé si eso queda claro. Porque el punto aquí del pecado de la rebeldía, una vez más, sin minimizar lo que hacemos, sin minimizar el pecado, o sea, la actitud de depravación que el hombre tiene, sin minimizarlo, el punto no es ese. El punto es contra quién se hace. Y cuando pensamos contra la justicia de Dios, la magnificencia de Dios, es obvio que el problema es la santidad de Dios. Porque Dios lo que va a exponer primero va a ser la condición del hombre antes de regenerar al hombre. O sea, esa experiencia en este caso de rebeldía. Jesús como Dios contra Jesús como hombre. Estoy hablando de estas disyuntivas que son difíciles. O sea, ¿fue 100% Dios, 100% hombre? ¿Cuál de las dos? La respuesta es sí. Jesús como igual al Padre y Jesús como subordinado al Padre. Entonces, ¿cómo esto? Dios mismo. La Biblia como la palabra de Dios, la Biblia con autoría humana. ¿Cuál de los dos? La respuesta es sí. La ausencia de pecado, otra vez, contra pecar menos. En fin, estos ejemplos tienen ustedes ahí, ya más o menos vemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Simplemente para ilustrar cómo es presentadas estas verdades en un contexto como si fueran paradojas, como si fueran algo que está contradiciéndose uno al otro, y ahí es donde batallamos muchos de nosotros. El apóstol Pablo va a usar metáforas, ilustraciones para hablar de la salvación, y estas son típicas de Pablo, y menciona a Pablo porque es obvio que es una de las personas de más influencia en el Nuevo Testamento y en la teología de la Biblia. Así es que él usa diferentes maneras para hablar de la salvación: adopción, santificación, justificación, redención, glorificación, predestinación y reconciliación. Todas ellas involucran ¿qué cosa? La salvación. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos potencialmente escoger la que nos conviene a expensas de otras. Y ese es el punto de lo que estamos hablando. Otra vez, hablando de algo que está presente, va a ser consumado y cosas por el estilo. Rápidamente, el uso de teologías sistemáticas, y ustedes saben que el tiempo siempre nos apremia aquí, así es que hablemos rápidamente de las teologías sistemáticas. Déjenme hacer esto para hablar de teología sistemática, y lo que voy a hacer es que voy a mostrárselos a través de, y no sé si ya lo hice esto anteriormente, pero lo voy a hacer como quiero otra vez. Dr. Bob Utley, en su página en Teologías Sistemáticas, él lo ilustra de esta manera, y si pueden verlo aquí rápidamente. Esta es la página en inglés, o su página original, y de aquí obviamente viene la de español. Aquí están los 48 idiomas traducidos, y aquí está el español, si lo ven aquí. Pero en inglés nada más, no lo tiene ningún otro idioma esto. Dentro de las ventanas principales que están aquí, lo que ustedes van a encontrar esta sección del verde que dice pasajes difíciles y controversiales. Este es un ejemplo de teología sistemática. Teología sistemática es cuando tomas un tema, agarras un tema, en este caso vamos a decir Satanás y las fuerzas de maldad.
Entonces, él va a considerar dos temas, subtemas, Satanás y los demonios. Y como ustedes le planean ahí, en esa sección, él tiene del 500 al 500... ¿Qué es? Bueno, sí, o sea, tiene estas secciones. Tiene Satanás, son puros sermones de Satanás, del 500 al 506. Demonios, y es todo. Ok, entonces, esta es una teología sistemática. Él ha sistematizado el tema de Satanás y las fuerzas de maldad. Entonces, porque conozco a Dr. Bob y observen los pasajes, él predica expositivamente, versículo por versículo, porque eso es lo que hace con los comentarios, pero eventualmente tu predicación o la acumulación de estos sermones a través de un libro de la Biblia o a través de, otra vez como lo quieran ver, eventualmente te da la oportunidad de crear algo sistematizado en el cual ahora lo puedes agrupar otra vez a través de estos temas. En fin, estoy ilustrando esto porque eso es lo que estamos por ver aquí. Y lo que está aquí enfrente de ustedes dice: este tipo de libro de referencia es uno de los más útiles y más... Y otra vez, estamos hablando de referencias de otros libros, ¿verdad? De libros de teología sistemática. Estos libros nos ayudan a movernos de un contexto a través de la visión limitada de la teología bíblica. Teología bíblica es lo que hacemos en la predicación expositiva. O sea, agarramos el pasaje de la Biblia y predicamos lo que dice la Biblia. La teología sistemática agarra esos pasajes de la Biblia o esos temas y los estructura o los agrupa sistemáticamente hacia toda la Biblia a teología sistemática. Por lo tanto, dice aquí esto: ten cuidado de no dejar que la ideología o la teología sistemática opaque o lleve a silenciar los textos individuales que no entran de una manera fácil a tu sistema teológico. Otra vez, y ahorita lo vamos a ilustrar eso, ¿ok? Y no va a ser fácil ilustrarlo, pero todos obviamente tenemos un sistema teológico. Adquiere varios de este tipo de libros de diferentes posiciones teológicas. Él va a enlistar una agrupación de este tipo de libros que él recomienda al final del cuaderno de trabajo, que ustedes pueden ver ahí. En fin, aquí está recomendando uno de los libros de los autores que él recomienda mucho, es este hermano F.F. Bruce, que es uno de los que él recomienda con respecto a ello. Es importante recordar que cuando la enseñanza de las escrituras es sistematizada, se suele dejar de lado o a un lado algo en el proceso. Entonces, otra vez, es importante, pero tener cuidado de que la teología sistemática esté basada en la teología bíblica, ¿verdad? Porque queremos predicar todo el consejo de la Biblia, no nada más los temas que nos convienen. Y si pudiera ilustrarlo esto con lo que dije hace rato, predicar sistemáticamente una serie de sermones del juicio de Dios, yo argumentaría que sería injusto si no lo basamos en la sistematización de predicar o la teología bíblica de predicar la misericordia de Dios, porque ya lo dije hace rato, el juicio de Dios emana de la misericordia de Dios. No existe tal cosa, y ese es otro de los ejemplos de las paradojas, no existe tal cosa como pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia, de ira, de venganza, es un Dios de leyes, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia, de restauración. Entonces, no. Eso no es una perspectiva bíblica, eso es mala teología bíblica y potencialmente sistemática. Dios es un solo ser, que como dije al principio, es un Dios que yo argumentaría que toda la Biblia es misericordia, porque la ley es el producto de esa misericordia. Entonces, es simplemente que en su misericordia Él ejerce ley, Él ejerce ira, Él ejerce juicio, Él ejerce venganza. ¿Me explico? Pero todo eso lo hace, vean lo que estoy por decir, todo eso lo hace, cuando hablo de la justicia, de la venganza, de la ira de Dios, con el propósito de restauración. Este es un principio que trágicamente lo ignoramos en la disciplina de la iglesia. En la disciplina de la iglesia, que debe de emanar de la disciplina del hogar. En el hogar, cuando ejercemos disciplina, es con el propósito de ¿qué? Bueno, debe de ser de restaurar. Y el ejemplo tal vez más inocente o más lógico, que no creo que nadie me va a contradecir, es la disciplina de vacunar a los bebés cuando nacen. Un padre que no vacuna a sus hijos cuando nacen es un padre que no ama a su hijo o que simplemente es irresponsable. Entonces, falta de disciplina es irresponsabilidad en cualquier ámbito. Falta de disciplina es probablemente flojera, pereza, indiferencia, apatía y eventualmente violando principios divinos. Porque si yo no vacuno a mis hijos cuando nacen, los estoy preparando o los estoy posicionando para que en una cuestión de vulnerabilidad, que eventualmente ciertos virus, ciertas enfermedades puedan cambiar el curso de la vida de ellos.
si no hice algo tan elemental como causarles dolor con propósito, ¿verdad? Porque eso es la vacuna. La vacuna es un dolor con propósito. La criatura te ve con cara así de que, ¿en qué quedamos? No que me amabas. O sea, ¿cómo es posible que permitas que este extraño me esté picoteando con una vacuna? Pero sabemos que es para su bien, ¿verdad? Entonces, traduzcan ese ejemplo tan simple y que a lo mejor no sé si es relevante, pero traduzcan ese ejemplo en cuestión del hogar ahora que el chamaco tiene 20 años, ahora que tiene 42 y todavía vive en la casa. En fin, cualquiera que sea el contexto, hablen de eso en el contexto del matrimonio. Cuando trágicamente en el matrimonio, el común denominador es precisamente tolerar actitudes y comportamientos y hábitos destructivos. Y se toleran precisamente porque en nuestra mente batallamos en cuestión de paradojas. Entonces, convenencieramente, estoy hablando de la intimidad de un hogar, cuando convenencieramente queremos hablar de uno o de otro, pero no de los dos, otra vez, de uno o de otro, pero no de los dos, o casarlos, o ver esas paradojas, decimos o pensamos, mi amor por mi esposa, mi amor por mis padres, es que por el amor que les tengo, les permito que ellos influyan en mi matrimonio y casi causen que nos divorciemos por la influencia de ellos, porque los amo. Entonces, cuando viene la situación en el hogar y está la disfuncionalidad, la respuesta que el hijo tiene o la hija tiene es que, ¿cómo es posible que me pidas que le diga eso a mi papá? O sea, es mi papá, entiéndelo. Ese tipo de mentalidad está implicando, es de que no actuamos a tiempo al principio, no sentamos esas limitaciones, y cuando hablo de limitaciones estoy usando la analogía de la vacuna es una limitación, ¿verdad? O sea, te vacuno para limitar las posibilidades de que te enfermes. Entonces, esas limitaciones son saludables y necesarias, basadas en la palabra de Dios, de las cuales dicen, ok, si en el día de la boda dijimos nuestros votos, que en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, si bíblicamente hablando el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, entonces el principio es de que familia es simplemente mi esposa, eventualmente mis hijos. El resto es familia inmediata. Entonces, cuando no tenemos esas limitaciones, cuando creamos esa división entre uno y otro, y otra vez, llegamos al punto de pensar que amor que tengo por mis padres, amor que tengo por mi cónyuge, amor que tengo por la iglesia, es tolerar actitudes, pensamientos, conductas que están destruyendo precisamente la relación de la cual yo digo que tengo y que amo. Es ironía. ¿Qué estoy diciendo? Que estos principios de paradojas, estos principios que estamos describiendo, en la práctica, no solamente en la interpretación de la Biblia, pero en la práctica de la vida, es que un amor incondicional, que yo en lo personal recomiendo no tener, no practicar y no pensar qué decir, porque otra vez, ese amor incondicional trágicamente lo hemos traducido como relación incondicional. Y no existe en este mundo tal cosa como relación incondicional. Relaciones incondicionales no duran, son destructivas. Son autodestructivas, el no tener condiciones en cómo nos vamos a relacionar. Entonces, una vez más, cuando pensamos y decimos amor incondicional, se traduce como relación incondicional, por eso es que mi papá hace lo que él quiere, o mi hermano, o mi tía, o mi hijo, o mi esposo, es una de no acabar. Entonces, a la luz de la Biblia, no es una u otra. A la luz de la Biblia es el amor profundo que tengo por ti. Es lo que me hace actuar por el amor en decirte, en verte a los ojos y decir, no más de esto, no se va a tolerar esto, no podemos mantenerlo en secreto, la gente tiene que enterarse de lo que está sucediendo. Y otra vez, el punto aquí no es exponer a la persona, no es simplemente avergonzar a la persona, e inclusive no es correr a la persona. El punto aquí es restauración. Pero trágicamente a nivel familia, a nivel iglesia, esto es lenguaje completamente foráneo. Este es un lenguaje que no lo hablamos e inclusive que le sacamos la vuelta y típicamente, vean lo que voy a decir, típicamente actuamos, yo argumentaría, en su gran mayoría, cuando ya es demasiado tarde. Cuando el daño es irreversible. En fin, puedo dar un montón de ejemplos, pero necesito moverme. El punto aquí simplemente es que ayuda mucho a abrazar esos principios de interpretación bíblica y aplicarlos en la manera en que vivimos, a nivel congregación, a nivel contexto, a nivel familia, a nivel económico, a nivel sexualidad, a nivel
emocional, porque hay mucho abuso emocional, en fin, en tantos aspectos, esos principios tienen que llevarse a cabo, donde muchas veces no es uno u otro, pero es ambos. Porque te amo, vas a conocer mi ira. Porque te amo, vas a conocer mi carácter. Porque te amo, sí, no es uno u otro, porque muchas veces convenencieramente lo decimos como uno u otro. Ok, esta es la parte que les leí hace rato, la voy a brincar porque son las preguntas que hice y estoy en el segundo PowerPoint ahora, porque en los próximos minutos quiero acabar esta sección y estoy moviéndome al video número 12, que es la quinta y sexta pregunta interpretativa. En lugar de simplemente afirmar lo que me conviene, o la clásica es buscar iglesias o agrupaciones que sean homogéneas a mis ideas preconcebidas. Entonces, definitivamente, y mira, estás tocando un tema y gracias por tu explicación, definitivamente ayuda mucho esto. Tú me estás llevando a pensar en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, creo que esto se pone en práctica, lo que acabas de decir, porque en el libro de Efesios, que es una iglesia, son iglesias que están divididas, son iglesias que están siendo advertidas del movimiento gnóstico que está arrasando por toda esta área del mundo conocido en este tiempo. Ya en Colosa ya hizo estragos el gnosticismo y viene hacia estas iglesias. Entonces Pablo se da la tarea, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, de escribir esta carta a los Efesios. Y en ella lo que encontramos, eso es lo que encontramos una situación donde Pablo no inicia su carta lidiando con la división o la fragmentación de la iglesia. Porque ustedes acuérdense que en Efesios, empezando en el 5, si no me equivoco, a mitad del 5, no recuerdo, es cuando él empieza a hablar acerca de la relación entre, en este caso, entre esposo con esposa, habla acerca de la relación entre trabajador con patrón o esclavo con amo, eventualmente entre padres con hijos, y concluye con la cuestión de la guerra espiritual. El preámbulo de todo eso, Pablo no simplemente les escribe una carta con un proceso de reconciliación. No es una terapia, no es consejería, no es simplemente aquí están los pasos para que se lleven bien y dejen de pelearse o para que tengan homogeneidad en el hogar o en la iglesia. Lo que hace Pablo es que se va a aventar básicamente 3 a 4 capítulos hablando precisamente de la unidad de todas las cosas a Cristo, en Cristo. Entonces, parte del punto de Pablo en Efesios y de lo que estás ahorita hablando acerca de nuestras diferencias, acerca de las maneras en que percibimos la vida, la misma Biblia, es que la libertad que encontramos en Cristo tiene que ver parte de la oportunidad, de acuerdo a Efesios, de la oportunidad de ver la supremacía de Cristo, porque es parte de lo que está hablando Efesios, de que Cristo no es simplemente un ángel entre muchos, Cristo no es simplemente un ser supremo entre muchos, basando en el gnosticismo, está hablando de la supremacía de Cristo, que Él es Dios mismo, de tal manera que lo que presenta Efesios es que cuando el hombre y todas las cosas son unidas a Cristo, o mejor dicho, porque todas las cosas son unidas a Cristo. Otra vez, el punto aquí es la supremacía de Cristo. En todas las cosas, aún Cristo es supremo, aún en las cosas o en las personas que tú o que yo etiqueto como que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, es obvio que Cristo es supremo de todo sin aprobar lo que la persona o la situación es. Pero el pecado del hombre no altera la supremacía de Cristo. Una vez más, el pecado de una iglesia, la rebeldía de una nación, de un pueblo, no altera, no modifica, no cambia la supremacía de Cristo. ¿Cómo lo sé eso? Precisamente por el juicio. El juicio, cuando vemos el juicio de Dios a través de la Biblia, es simplemente Dios ejerciendo su supremacía. Es simplemente diciendo Él, si tú te arrepientes o no te arrepientes. Y otra vez, cuando hablamos de supremacía, este es un tema difícil de hablar o de enseñar, porque la mayoría, si no es que todos, venimos de un trasfondo a nivel de comunidades o de países, de monarquías, de esclavitud, de tráfico humano. O sea, esto es un tema muy común alrededor del mundo todavía. Entonces, siempre nos beneficiamos de democracias, nos beneficiamos de gobiernos donde tengamos la libertad de expresión. Por eso inclusive estamos teniendo esta clase. Espero que no nos vayan a vedar de Facebook y que no nos saquen de los medios sociales o que nos metamos en problema por la cuestión de leyes, pero escuchen lo que se puede decir. El mensaje del Evangelio es que la supremacía de Dios es expresada a través de Filipenses capítulo 2, donde estando en la condición de Dios, dice Pablo, no escatimó como cosa. En otras palabras, Cristo es el tipo de persona
Dios hecho carne, que usó su supremacía, usó su posición por encima de todas las cosas, no para sacar ventaja, pero la usó con un corazón misionero. La usó para beneficiar a los demás. Previamente lo vimos expresado a través de la celebración de la Pascua, la noche que Él fue entregado. Estando en ese momento de intimidad con los discípulos, es donde Él toma un contenedor con agua, una toalla, va alrededor de la mesa y lava sus pies. Entonces, desde un principio vemos a Dios, desde el principio de la creación y llegando a la culminación de esa expresión en Cristo, usando toda su supremacía para beneficio de otros. Entonces, si pudiéramos recordar que ese es el patrón de influencia, ese es el patrón, esa es la manera en que la iglesia debe de vivir. Cuando llegamos a temas teológicos, doctrinales, cuando llegamos a situaciones donde hay diferencias en el hogar, tal vez no doctrinales o teológicos, pero diferencias de caracteres, diferentes de personalidades, cuando tenemos rebeldía, cuando tenemos fragmentación en la sociedad, lo que Efesios nos muestra es que el antídoto, la solución a toda esta fragmentación, a toda esta realidad, sobre todo cuando ya nos hemos lastimado, cuando estamos lastimados, cuando el daño se ve irreparable, el antídoto, vean lo que voy a decir, de acuerdo a Efesios, es la supremacía de ¿quién? No del que está en lo correcto, no el de la víctima, no el de lo que dice la Constitución de la Iglesia, es la supremacía de Cristo. El problema con la supremacía de Cristo, una vez más, lo acabo de decir, es que su supremacía, su autoridad cósmica, y me gusta usar la palabra cósmica porque uso el término del cosmos, del universo, su poder incontenible, vean lo que estoy diciendo, siempre lo usa para beneficiar a otros. Entonces, traduzcan eso en un contexto de desavenencias, en un contexto de fragmentación. Se pueden imaginar en un contexto de problemas donde la poquita o mucha influencia que yo tenga en la vida sea para beneficiar a otros, en lugar de, regresando a los Efesios, aparentemente, viendo la carta de los Corintios, aparentemente la poquita o mucha influencia que tenían la usaban para beneficiar ¿a quién? A sí mismo, que es lo que crea eventualmente esto. Entonces, una vez más, hogares, familias, individuos, organizaciones, iglesias fragmentadas, el antídoto es la supremacía de Cristo. Es declarar que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni siquiera uno, que la supremacía de Cristo lo que enfatiza no es la transformación ni la regeneración de la conducta de aquellos que están en problemas. La respuesta no es que nos llevemos bien, la respuesta no es que nos perdonemos, la respuesta no es que simplemente cambiemos nuestra situación o que nos divorciemos y tratemos con alguien más y vamos a rehacer el hogar. La respuesta, escuchen lo que voy a ver, es la supremacía de Cristo, porque hace 2000 años esa supremacía vino y se encarnó. Esa supremacía vino y fue concebido en un pesebre. Esa supremacía eventualmente fue llevado al matadero y dice la palabra de Dios que enmudeció y no abrió esa supremacía. La supremacía, si la respuesta a todo lo que estamos viendo es literalmente el sacrificio de Cristo, que en medio del sacrificio eventualmente es restituido a su autoridad cósmica. Vean lo que estoy diciendo. Entonces, esa experiencia que le llamamos el indicativo, esa experiencia que le llamamos el evangelio, es la respuesta a todo lo que está pasando en el mundo. Cuando lo abrazamos, de acuerdo a Efesios, cuando exaltamos, cuando declaramos, cuando vemos que independientemente cuál sea mi condición, independientemente de dónde vengo o hacia dónde voy, independientemente, lo baso en la supremacía de Cristo, traducida en humildad, restaurada en autoridad cósmica. Cuando eso sucede, eso que acabo de describir ahora es imputado, es transferido. De tal manera que ahora, en medio de la desaveniencia, en medio del drama, en medio del racismo, en medio de la fragmentación, vean lo que voy a decir. La obra exclusiva del Espíritu Santo es lo que hace y lo que activa todo el indicativo, toda la supremacía de Cristo en medio de mi condición. Lo que yo argumento y trágicamente creo que hemos hecho por mala interpretación de la Biblia es que hemos declarado todo lo que acabo de decir en supremacía de Cristo, hemos aceptado toda la obra expiatoria de Cristo, creemos en su autoridad cósmica restituida en ese domingo que resucitó, pero simplemente abrazamos eso para que esa autoridad cósmica venga y me ayude en mi problema. Venga y simplemente me dé la habilidad de aguantar, me dé sabiduría. Sí, ese no es el evangelio. Él no hizo
Él no es el Dios supremo simplemente para ayudarnos cuando se nos atora la carreta. Él es el Dios supremo que, otra vez, de acuerdo a lo que Pablo dice en Efesios, nos recuerda que la unión tiene que ser primero con Él. Así es que en lugar de estar viendo alrededor y etiquetarnos unos a otros y recordar lo que nos hicieron, o inclusive recordar lo que yo hice y vivir bajo ese martirio de que no me perdono a mí mismo, en lugar de estar haciendo eso, recuerdo que el punto aquí es Cristo, no lo que me pasó y no lo que me está sucediendo, es Cristo. Y ahora que estoy unido a Cristo, vean esto, esa unión con Cristo manifestada con su Espíritu es lo que crea en mí lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18. Habla acerca de cómo no embriagarnos con vino donde hay disolución, sino antes sed, ¿qué cosa? Llenos de su Espíritu. Entonces, ese Espíritu lo que hace es que crea en mí la habilidad, no solamente de creer y de vivir conectado con Cristo y su supremacía, pero ahora me da la habilidad de conectarme ¿con quién? Exactamente, con otros. De tal manera que mi conexión con otros, vean lo que voy a decir, la conexión con otros, el otros no es las personas que yo quiero que sean esos otros. Típicamente van a ser personas que yo no quiero estar conectados a ellos. Yo siempre he dicho que en Facebook tengo todos los amigos con los que fui a la escuela. En Twitter tengo todos los amigos con los que me hubiera gustado haber ido a la escuela. Y yo sé que suena un poquito mal eso, pero lo que quiero decir es que en Facebook tienes toda la raza que conoces, ¿verdad? Y es buena la comunicación que tienes en Facebook. Pero en Twitter escoges a aquellas personas con las que quieres aprender y todo ese tipo de cosas. Sí, en la experiencia de conocer a Cristo, mi relación con otros, ahora dentro del vínculo del hogar, vínculo de la iglesia, vean lo que voy a decir. Mi relación restituida, porque está restituida con Cristo, es aquella que me permite, aquí está la palabra clave, esto es Efesios, celebrar nuestras diferencias. Tenemos la libertad de celebrar nuestras diferencias, vean lo que voy a decir, celebrar nuestras diferencias, porque el punto de partida, el eje, el estándar, ya no es lo que tú piensas y cómo fui criado yo. Ya no es tus tendencias teológicas o tu falta de teología o mi espiritualidad. El eje, el punto de partida, ¿quién es? El Ser Supremo. Entonces, lo que hace Cristo, su perspectiva, su idiosincrasia, su cosmovisión, su estilo de vida, su supremacía, ha sido imputada y transferida a nosotros, que aquí es donde va el punto. Es que ahora, para mí es bien difícil escuchar a la iglesia batallar con el concepto de membresía de la iglesia. Porque observen todo lo que acabo de describir. O sea, membresía de la iglesia no es lo que el cristiano tiene que llevar a cabo, es lo que puede llevar a cabo. ¿Por qué? No porque necesitamos a la iglesia, no porque la iglesia es necesaria, no porque ya volvimos a abrir los templos, es porque Cristo es supremo, porque es su esposa, porque literalmente no puedo, como hoy en día, si alguien quiere beneficiarme o bendecirme, bendigan a mi esposa. Si alguien quiere lastimarme, traten de lastimar a mi esposa. ¿Sí captamos eso? O sea, somos uno. O sea, en el matrimonio el ideal es que somos uno. Entonces, piensen en ese sentido con respecto a la esposa, donde esa supremacía de Cristo que Pablo describe en Efesios, que estamos describiendo ahorita, esa supremacía ha sido transferida, acreditada, puesta en nosotros, no porque necesitamos de supremacía, pero es porque el mundo la necesita. Entonces, nuestra relación interpersonal, que aparentemente en Efesios era un caos, esa relación interpersonal en el contexto, escuchen la palabra, en el contexto de pacto. La palabra clave aquí es pacto. Nuestra relación de iglesia no es homogeneidad, no es simplemente color de piel, no es porque hablamos cierto idioma, no es simplemente porque vivimos en la misma colonia, todo eso es importante. Yo argumentaría que ni siquiera teológica. El punto aquí es que hubo un pacto. Hace 2000 años en un madero se derramó sangre inocente, sangre preciosa que selló el pacto, y ese pacto es irreversible, es inmutable, es incontenible. Ese pacto es lo que nos hace a cada uno de sus hijos ser parte de esa comunidad. De tal manera que hablar de la frivolidad de decir miembro de la iglesia, no voy a ir a la iglesia, voy a cambiar de iglesia, es simplemente una distorsión que Pablo va a hablar en Efesios, donde ahora sí habla acerca de cómo el esposo y esposa se tienen que someter mutuamente. Ahora sí habla acerca otra vez de trabajador con patrón. Ahora sí habla de hijos, obedezcan a sus padres en el temor del Señor. Y eventualmente, vean esto, eventualmente en el capítulo 6 habla de la guerra, ¿qué cosa? De la armadura de Dios para la guerra espiritual, que es el punto de que aparentemente la guerra espiritual, el contexto de la guerra, el contexto de lidiar con el mundo invisible está basado en la supremacía de Cristo encarnada, manifestada en relaciones interpersonales. Voy a decir una vez más, la guerra espiritual
la lucha que enfrentamos diariamente y que típicamente estamos distraídos porque no pensamos en ese mundo espiritual, en ese mundo invisible, está basada no tanto en mis disciplinas espirituales de ayuno, de oración, de leer la Biblia, de dejar ciertas prácticas o X cosa que estemos haciendo, está basada exclusivamente en el Cristo que es supremo, que su gobierno es precisamente sobre esos seres espirituales que están oprimiendo a la iglesia. ¿Sí? Cristo es supremo y esa supremacía se manifiesta en la manera en que nos perdonamos unos a otros. Esa supremacía se manifiesta no en el conocimiento bíblico que tenemos, pero en el conocimiento que se expresa en las relaciones donde, una vez más, celebramos nuestras diferencias porque el estándar no es caernos bien, el estándar no es no divorciarnos, el estándar no es que mi hijo no se vaya de la casa, el estándar no es de que estemos en un país sin guerras y sin diferencias, el estándar es el carácter exclusivo de la persona de Cristo Jesús. Es un llamado para cada uno de nosotros de que necesitamos dejar de estar predicando mensajes que hablen de cómo reconciliarnos. Tenemos que hablar acerca del que reconcilió las cosas para sí mismo. Y eso produce ahora sí la reconciliación en nosotros. Y otra vez, recuerdan al principio que hablé acerca de perseverancia y preservación, donde el cristiano no es tanto que tiene que preservar, pero es que puede preservar. E inclusive Hebreos va a argumentar que la preservación del cristiano no es la evidencia que es salvo, pero es el resultado de ser salvo. El cristiano, el Hijo de Dios, no tiene opción. Va a perseverar hasta el fin, no porque puede, no porque sabe, es porque Dios otra vez preserva. En cuestión de la relación interpersonal, no es algo que simplemente tengo que hacer, pero es algo que puedo hacer. Es algo que fluye de, una vez más, no de que la situación cambió, no de que mi esposo ha cambiado, no de que mi esposa da señales de que puedo confiar otra vez en ella. No, es el producto de ver la supremacía de Cristo, de que en medio de mis limitaciones Él es supremo, en medio de la prosperidad Él es supremo, en medio de mis desavenencias Él es supremo, en medio de una pandemia Él es supremo, en medio de una iglesia que no sabemos si vamos o venimos Él es supremo, que Él nos está mordiendo las uñas en el cielo llamando a una sesión de negocios extraordinaria entre la Trinidad para ver qué hacer con esto que estamos viviendo. No, Él es supremo. Es el mensaje de Efesios. Y de ahí es que Él emana todo esto. Déjenme acabar con esto. Esta perspectiva ha sido para mí la más útil en lo personal, como alguien que ama. Otra vez, está hablando acerca otra vez de la aplicación, de cómo llevar a cabo. Estamos hablando de la aplicación de la Biblia, que debe de emanar, ¿verdad? Algunos factores que afectan la aplicación rápidamente: la necesidad personal, la situación personal, nivel personal de madurez, deseo personal de conocer y seguir a Dios, tradiciones culturales y denominacionales y situación histórica actual. Otra vez, estamos hablando de la aplicación. O sea que ya para este tiempo ya hablamos de los cinco primeras preguntas interpretativas, que ahora estamos en las últimas dos. Aplicación. Esto es extremadamente importante, porque ahora sí, aquí es donde crecemos en la sensibilidad, crecemos y entendemos que el problema no está en ellos, el problema está en nosotros. Aquí es donde entendemos las palabras de Jesús, que no podemos seguir viendo la paja en el ojo del hermano a expensas de la, ¿qué cosa? De la viga en el propio. Entonces, es el tipo de persona que después de que se encuentra, por eso dije al principio, doctrina se traduce como... La doctrina de la Biblia, las 5 preguntas interpretativas siempre se traducen como relacionales. ¿Okay? Efesios lo acaba de ilustrar todo eso. De acuerdo con Kierkegaard, uno de los teólogos, dice: el estudio gramático, léxico e histórico de la Biblia fue necesario para preliminar a la verdadera lectura de la palabra de Dios. Observen esto: para leer la Biblia como palabra de Dios, la debemos leer con el corazón en la boca, de puntitas, con ansiedad expectativa o ansiosa expectativa en conversación con Dios. ¿Qué estamos diciendo? Simplemente que leamos la Biblia sin pensar. Leer la Biblia sin pensar de manera descuidada, académica o profesional no es leer la Biblia como palabra de Dios. Conforme se lee como se lee una carta de amor, entonces se estará leyendo como la palabra de nuestro Dios. Aquí están algunos lineamientos posibles con respecto a esta cuestión de la aplicación. Asegúrate de aplicar la intención máxima, o sea, toda la intención de lo que el autor original expresó o dijo en su contexto bíblico. Y eso habla del párrafo, de la unidad literaria, del libro entero. En otras palabras, aquí regreso a Efesios 5:18. Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, no es un pasaje para condenar la embriaguez. La Biblia condena la embriaguez, pero ese no es un pasaje para hacer eso, por la cuestión del párrafo, unidad literaria y el libro en su totalidad. El énfasis de ese pasaje es la cuestión de la llenura, no es tanto la abstenencia de algo embriagante. Entonces, si no tenemos cuidado, sacamos ese pasaje y lo usamos en contra del hermano, porque el hermano
se dieron cuenta que anda tomando o toma o X cosa o la persona. Entonces, esa no es una manera correcta de aplicar, porque otra vez, ese tipo de interpretación lo que hizo es que brincó o ignoró las 5 primeras preguntas interpretativas y simplemente se fue a la aplicación porque está lidiando con alguien que batalla con la cuestión del alcohol. Ten cuidado de darle importancia a algo arbitrariamente, especialmente en los textos ambiguos. Usa solo pasajes claros. Una vez más, ten cuidado de darle importancia a algo arbitrariamente, sobre todo cuando hay ambigüedad en el pasaje, porque hay pasajes en la Biblia que son ambiguos, es obvio. Es obvio, eso es parte de ello. El esfuerzo para discernir aquello que está relacionado cultural, históricamente, y aquello que es trascendental, en realidad se hace por todos los cristianos de una forma u otra. Una vez más, escuchen lo que está diciendo aquí, ¿ok? Ese esfuerzo para discernir lo que está relacionado en la cultura y lo histórico, y aquello que es trascendental, en realidad se hace por todos. No hay excepciones, todos lo hacemos. La cuestión es si ese discernimiento, el cual todos lo hacemos o lo practicamos, se hace como resultado de nuestras preferencias personales, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, o de nuestro propio condicionamiento cultural y prejuicios. Entonces, como todos sin excepción discernimos, aquí el punto es, ¿qué es el motor de arranque de ese discernimiento? Porque aparentemente el discernimiento es inevitable, todos lo hacemos. Lo que tenemos que cuestionar o preguntarnos o lidiar es la intención del corazón. Por eso es que termina diciendo esto. O si la aplicación de un principio claro de la Biblia que surge de un entendimiento adecuado de la naturaleza y propósito de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Todo lo que está diciendo es esto. Que tenemos que tener cuidado de no, y otra vez, no sé si puedo regresar al ejemplo de Hechos, donde tienes multiplicidad de experiencias o manifestaciones del Espíritu Santo, y entonces como bautistas, o como pentecosteses, o como carismáticos, o cualquier otro tipo o grupo denominacional, cada quien agarra como si fuera un buffet de comida, cada quien agarra lo que le conviene, y lo agarran y se arrancan, y empiezan y crean sus propias doctrinas, crean sus propias idiosincrasias, crean sus propias maneras de pensar y de sentir, porque, otra vez, lo que hicimos es que todos tenemos los prejuicios, pero no evaluamos la motivación o la razón por qué pienso o siento de esta manera. La verdad es para usarse, pero primero tenemos que revisar, comprobar con la comunidad de creyentes. Cuando hablamos de comunidad de creyentes, estamos hablando básicamente con, otra vez, el paralelismo de la Biblia es donde yo iniciaría, o sea, lo que dijo el autor en otros pasajes, lo que dijeron otros autores de la misma verdad. En este caso, si vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que sacar la doctrina del Espíritu Santo de toda la Biblia, no nada más del libro de los Hechos. Es lo que estaba hablando acerca de eso. Ya que checo la palabra de Dios y veo la comunidad dentro de los autores inspirados, yo argumentaría que tengo que ahora revisar tal vez la comunidad de la iglesia a través de las edades, la historia del cristianismo, y ver cómo estas doctrinas, estos movimientos, estas creencias se modificaron, se vieron, se llevaron a cabo. En fin, es un proceso arduo, ¿no es cierto? A algunos les encanta hablar de esto, algunos dicen, no, yo no tengo el tiempo ni sé cómo hacer eso. Y la otra es, otra vez lo que dije al principio, la interpretación de la Biblia es una experiencia comunitaria. Inicia de una manera personal que me lleva, voy a decir una vez más, de una manera personal, lidiar con doctrina, lidiar con la palabra de Dios, lidiar con las preguntas interpretativas, que se traslada o se presenta relacionalmente. El ejemplo supremo es precisamente Cristo. Cristo, en la manera en la cual Él va a retar, Él va a decir, abiertamente va a decir, ustedes han escuchado, pero de cierto les digo. Y empieza a hablar, vean lo que voy a decir. Cuando Él usa esa frase, de cierto os digo, es simplemente Él diciendo, la Biblia no, la ley no está la ley no está mal, está incompleta. La ley no está errónea, es simplemente que la ley es simplemente un señalamiento hacia mi persona. ¿Qué estamos hablando? Hablamos de la supremacía de Él en el libro de Efesios, es exactamente lo que estamos hablando. Cristo, cuando Él habla y cuando Él enseña, y enseñaba de una manera diferente, hablaba con una autoridad nunca antes vista, está afirmando que la palabra escrita existe para Él, se somete a Él, que Él es autoridad sobre la palabra escrita. No hay contradicción en ello. Entonces, menciono todo esto porque hablando de esa experiencia de supremacía de Cristo, es precisamente donde Él ejemplifica su profundidad, siendo Él la misma palabra hecha carne. Observen esto. Cristo es acusado ¿de qué? ¿De teólogo?
de profundo en su enseñanza. No, es acusado de que se sienta a comer con pecadores, de que anda con gente que no califica para que ande con él. En otras palabras, su motor de arranque fue relacional. ¿Me explico? Que fue el producto de la profundidad de su teología. Entonces, ¿es contradicción de términos o es ironía cuando decimos en una iglesia, oh, aquí somos calidad, no somos cantidad, porque predicamos el evangelio, por eso no crecemos? Tengo problema con eso, porque no es una u otra. A diferencia de que la otra es el prejuicio de decir, toda iglesia grande es que predican un evangelio muy, muy somero, muy por encimita. Otra vez, no creo que sea el caso necesariamente. Ambos pueden ser verdad, pero no necesariamente es lo que implica. El punto es simplemente que entre más profundizamos nuestro conocimiento en el Dios de la palabra de Dios a través de la encarnación de la palabra de Dios que es Cristo, más aprendemos, más lo manifestamos en nuestras relaciones interpersonales. La aplicación de un pasaje bíblico jamás debe afrentar a otro pasaje o contradecirlo. Los creyentes no tienen el derecho de escoger algunos textos e ignorar o a expensas de otros. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene preeminencia sobre el Antiguo. Tiene preeminencia, no porque el Antiguo esté mal, sino que está incompleto, está apuntando hacia el Nuevo Testamento. La verdad de los evangelios tiene prioridad sobre los aspectos culturales, como en este caso la esclavitud, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, otra vez, todos estos son factores importantes. Algunas preguntas básicas para hacer de todo texto, de cada texto que tenemos. Y aquí están las preguntas. ¿Hay ejemplos a seguir? ¿Hay mandatos para obedecer? ¿Hay errores para evitar? Estamos hablando de la aplicación. ¿Hay pecados que hay que confesar o renunciar? ¿Hay promesas para asumir? ¿Hay pensamientos sobre Dios para analizar? ¿Hay principios sobre los cuales vivir? Y aquí es donde concluimos con la responsabilidad del creyente. Rápidamente, camina bajo la luz que tiene. Los creyentes solo son responsables de aquello que entienden que la Biblia enseña. ¿Sí creen eso o no creen eso? Solamente somos responsables por lo que entendemos, ¿ok? Por eso es que no nos conviene muchas veces saber más, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que nos da el hambre de aprender más. Comparte tu entendimiento de las Escrituras con amor, en lugar de obligación. No amamos porque tenemos, amamos porque podemos. La arrogancia, el dogmatismo y el individualismo son siempre contraproducentes o inapropiados. Mantente abierto a nuevas verdades de la Biblia y el Espíritu, no a revelación nueva, simplemente a la manera en que aprendemos unos de otros, ¿verdad? De tal manera que el ejemplo supremo, ¿quién es? Lucas 2:52, es Cristo quien crecía, ¿en qué cosa? En sabiduría, en estatura y en gracia. En otras palabras, si Cristo tuvo la necesidad de crecer, ¿adivinen qué? Exactamente. No discutas sobre puntos menores. Todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. En otras palabras, en la Biblia encuentras lo que vendría siendo ligas mayores, ligas menores, primera división, segunda división, en cuestión de doctrinas. Hay doctrinas que en la Biblia son las que no... Hay doctrinas en la Biblia que si las negociamos, dejamos de ser cristianos. El cristianismo se disipa, se corrompe. Pero hay doctrinas que potencialmente podemos ver algunas diferencias entre ellos y no causa que el hombre pierda o deje su relación con Cristo o deje su relación con la iglesia. Otra vez, estos son algunos errores que podemos tener. Recuerda la necesidad de un proceso lógico, un método de interpretación enfocado en el texto, no en la persona, no en la aplicación, una disposición para enseñar guiada por el Espíritu. Nuestra interpretación debe ser verificable para todos, basados en nuestros procesos, pensamiento lógico y evidencia del texto mismo. Esto podría ser un patrón en cuestión de la predicación. Como pastores sería bueno llevar a cabo esto en comunidad y llevar a cabo esta interpretación con otros, con líderes confiables, con líderes que sepan o que quieran aprender cómo interpretar la Biblia. ¿Sí? Lo último que voy a mencionar es la evidencia textual, cómo documentarla desde el género del libro bíblico a una unidad literaria, desde el contexto literario del pasaje, contexto inmediato, unidad, en palabras, son los famosos círculos concéntricos, está abriéndose, ¿sí? Desde el contexto inmediato hasta lo que viene siendo los libros del mismo género. Del contexto histórico de un libro bíblico vamos a encontrar autor, destinatarios, ocasión, fecha. Y aquí es donde entran las herramientas que Dr. Bob ha presentado y nos ayudan a ver.